pues aquí estamos con Juan de Dios Mastasi, presidente del IMIC, pues para hablarnos sobre qué está haciendo el IMIC en el sentido de COVID y un poco el escenario hacia adelante. Ingeniero, pues si pudiéramos iniciar con una radiografía del IMIC, ¿cuántos asociados hay? ¿Cómo están distribuidos? Quizás a nivel nacional y un poco las áreas en las que trabajan, por favor. Sí, cómo no. Bueno, entonces el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos es una asociación de gremio, o sea, como el nombre indica, ingenieros químicos, aunque no estamos cerrados a otras profesiones, Okay. pero siempre y cuando estén relacionados, ya sea trabajando directa o indirectamente en la industria química. Entonces, tenemos asociados que no necesariamente son ingenieros químicos. Ese es un punto. Otro punto es que efectivamente tenemos presencia en todo el país. Tenemos alrededor de 25 secciones locales en diferentes estados y ciudades del país. Y contamos en este momento alrededor de unos 1,800 socios. Okay. No está de más comentar que hemos llegado a tener más presencia en más estados del país, pero pues de alguna u otra manera se ha ido reduciendo el número de agremiados y el número de secciones locales. Sin embargo, a partir del año pasado empezamos una reactivación. Afortunadamente, desde el año pasado para acá hemos reactivado unas 4 secciones locales, 2 nuevas y 2 que estaban dormiditas, digamos, y ya las reactivamos. Sí. Y hemos intentado incrementar el número de socios también. Entonces, bueno, eso es importante. Independientemente de lo que mencioné, realmente como ingenieros químicos abarcamos pues una gran variedad de campos. Claro. Son la producción, como la operación de plantas, como en la distribución, la comercialización de todo lo que sea productos químicos. Sin embargo, también tenemos mucha participación en la parte ambiental. De alguna manera, los ingenieros químicos, con el desarrollo que se ha dado en la industria química a partir de los años 40, de gran desarrollo, de alguna manera, pues obviamente hemos impactado el medio ambiente. Claro. En forma bueno, siendo claros, en forma negativa. Claro. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros mismos, por nuestros conocimientos, tenemos las soluciones y precisamente tiene ya, vamos a hablar de unos más de 30 años que la ingeniería química se ha preocupado precisamente por la sustentabilidad, por el desarrollo sustentable. Un ejemplo creo que muy importante, pues obviamente es el doctor Mario Molina, que tiene su doctorado, pero es ingeniero químico básicamente, y premio Nobel de Química, y bueno, obviamente pues, su preocupación fue precisamente cómo para y mejorar el medio ambiente, y de ahí, claro, un poco antes de él, pero ya a partir de eso, pues hemos estado buscando muchas soluciones precisamente para aminorar y disminuir y en la mayoría de los casos cancelar las fuentes de contaminación que tengan que ver con la industria química. Esa es una de las preocupaciones principales. Muy bien, ingeniero. Pues bien, ingeniero, y digamos, como usted bien dice, ahorita estamos confinados. De sus agremiados, ¿qué sabe de los ingenieros químicos? ¿Cómo sobrellevan esta emergencia sanitaria? Bueno, tenemos básicamente dos tipos de confinamientos, digamos, básicamente como prácticamente todos nosotros, quedarse en casa, la sana distancia, utilizar cubrebocas, gel, etcétera, ¿no? Eso es, digamos que todos los que de alguna manera, en mi caso, soy jubilado, muchos de los jubilados retirados, aunque me dedique yo a la consultoría, pero en este momento, por ejemplo, no tengo proyectos que esté manejando, entonces, pues obviamente estamos resguardados.
y tratando de participar pues, vía webinars, vía reuniones virtuales. Eso es por un lado, pero por otro lado tenemos muchos ingenieros químicos que están operando plantas. Sí. Tanto en el sector gobierno, como Comisión Federal, como Petróleos Mexicanos, refinerías, petroquímicas, y en la industria privada, obviamente, también las plantas que están todavía en operación. Y entonces, pues ellos están ahí al pie del cañón también, ¿no? Con todos los cuidados que deben de tener, tanto en sus casas como en sus centros de trabajo. Sabemos, porque muchos de nuestros agremiados precisamente trabajan en grandes complejos petroquímicos y refinerías, que cuidan mucho de su gente, que cuidan mucho de ellos mismos, obviamente, a su familia, con todas las mismas restricciones que tenemos nosotros, de usar gel, de sanitizar espacios, etcétera, ¿no? Entonces, esa, sí, de alguna manera se lo estamos llevando. Hay otros de nuestros agremiados en algunas de las ciudades, como Puebla, como Ciudad de México, Monterrey, por ejemplo, que tienen, digamos, pequeñas o medianas empresas, y ellos, por ejemplo, ya tienen, digamos, un par de meses, por ejemplo, que si no se dedicaban a eso, han buscado reconvertirse a la fabricación de sanitizantes y de geles, el gel bacteriológico, gel antibacterial, sí, en sus pequeñas empresas para, por un lado, distribuir como comercialización, pero por otro lado también hacer donativos pues, a la Cruz Roja, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? También tenemos esa parte en nuestros agremiados. Claro. Pues sí, sin duda, creo que los ingenieros químicos traen también su parte importante para hacerle frente a toda esta emergencia sanitaria. Mucho se ha dicho que la industria, México y el mundo no será igual después del COVID-19. No sé si ya por ahí ya están platicando cuáles van a ser las preocupaciones de los ingenieros químicos hacia adelante, ingeniero. Bueno, una ya la mencioné, ¿no? Eso es latente, el desarrollo sustentable. Una cuestión que estamos manejando, nosotros tenemos programado nuestra reunión, Congreso Anual Nacional para el mes de octubre en Coatzacoalcos, Veracruz, y el lema que hemos buscado y que no, pues vamos, no necesariamente es motivado por esta contingencia, porque ya lo habíamos comentado desde antes, pero es la ingeniería química por el desarrollo sustentable equitativo. Sí. Hemos hablado de sustentabilidad muchos años, desde los 90 quizá. Sin embargo, es un tema que se ha ido actualizando y renovando con el tiempo. Entonces, eso es lo que queremos manejar en nuestro congreso. Obviamente estamos sujetos a cómo se vayan desarrollando las cosas, pero pensamos que para el mes de octubre hay muchas posibilidades de que se haga, digamos. Podamos exactamente realizarlo. Entonces, ese es un punto. Otro punto que estamos empezando a, no analizar, pero más bien bueno, vamos a decir que la palabra sí cabe analizar, es un foro virtual. Ok. Que tiene algunas situaciones pues, que tenemos que ir puntualizando, pero un foro virtual que en principio podía ser nacional, pero ya por ahí tenemos alguna propuesta de que pudiéramos tratar de enlazarnos sobre todo con los países latinoamericanos, sí, y hacer un foro virtual latinoamericano, y eso podría ser obviamente antes de octubre, y no necesariamente no estaríamos ubicados, digamos, en un lugar específico presencial, pudiéramos hacerlo antes, pero sí necesitamos prepararlo muy bien y mejor, porque sería la primera vez que se intentaría así, ¿no? Pero esas son parte de las cosas que creemos que tenemos que tener muy presentes para más adelante. Muy interesante. Y en este caso, este foro latinoamericano, ¿cuál sería la temática? ¿Igual sustentabilidad o más o menos cuál sería la idea? Básicamente, bueno, tenemos obviamente que hacer algún tipo de consenso con los demás países, sobre todo con Sudamérica. Sí. Y creo que sí coincidiríamos en eso, pero creo que más bien quizá pensaríamos un poco en lo que usted, en el tema de esta pregunta, ¿no? Y pudiera ser el lema, la industria química en Latinoamérica
después del COVID-19. El COVID. Pudiera ser un tema muy interesante que pudiéramos plantear y que yo creo que sí se tendría buena aceptación. Posiblemente le daríamos algún enfoque quizá un poquito diferente, pero creo que valdría la pena enfocarnos todos, porque pues todos estamos, ahora sí que si buscamos un tema de preocupación común, pues es... Sí, sin duda, ingeniero. Ahora, ingeniero, independientemente de esto del COVID, antes del COVID o incluso ahora todavía, hay una transformación tecnológica llamada la cuarta revolución industrial, con todo esto de la automatización, el Internet de las cosas, bases de datos. ¿Cómo la ingeniería, cómo se venía adaptando a todo este proceso, ingeniero? Bien, es interesante y, bueno, definitivamente uno de los temas que, sobre todo en la operación de plantas, en los procesos químicos, ya tiene digamos, más de 25 años que se inició la modernización de los sistemas de control, automatizando los controles de las plantas. Entonces, se inició con un cambio, digamos, de la instrumentación, que era de base neumática a electrónica. Sin embargo, poco a poco, con el tiempo y con los avances, se empezó a manejar ya bases de datos, se empezó a manejar sistemas de control avanzado, en el cual no solamente era una automatización directa, sino también un poquito indirecta de los procesos, en los cuales ya no era necesario, era más bien uno fija parámetros. ¿Qué busco en mi proceso? Mejorar la producción, mejorar la calidad y disminuir el uso de energía. Claro. Producir más o para producir menos, o sí, sin perder calidad. Y entonces, en ese sentido, los sistemas de control avanzado nos dieron mucho apoyo. Más adelante, y es la etapa que estamos, digamos, iniciando hace de unos 10 años para acá, ha sido todo ese manejo masivo de información que se genera en las plantas, cómo poder utilizarlo, pero ya a nivel administrativo, precisamente para poder decir, le voy a dar un ejemplo que a mí me tocó ver en otro país, pero que me pareció muy interesante, en una refinería. Una refinería recibe un tipo de petróleo crudo que es una materia prima con unas características, eso lo sabemos, pues de grados API, de que si es crudo pesado, ligero, en fin, y de eso depende los productos que vamos a generar en una refinería. Cuánta gasolina, cuánto diésel, cuánto combustóleo, cuánto gasavión, etc. Cuando la información se recibe a nivel, digamos, industria 4.0 yo le digo a mi sistema informativo, el crudo que vamos a recibir tiene estas características y entonces automáticamente el sistema te va a decir, bueno, este crudo va a estar en tal tanque y de ese tanque va a estar a tal planta y de esa planta se va a generar estos productos de calidad mediana, se van a ir a refinar con mayor calidad y de ahí cómo se va a distribuir. Entonces casi desde que sale del pozo hasta que se entregan las gasolineras o en los aeropuertos, todo ese proceso va a estar automatizado. Ya tenemos las herramientas. Aquí lo importante es que las personas, los ingenieros, pues le vayamos diciendo al sistema cómo va a tener que actuar para poder distribuir de la mejor manera esos productos, cuánto va a ser y qué calidad y qué uso eficiente de la energía vamos a requerir para poder hacer el uso óptimo de esa materia prima. Sí, pues sin duda que se verán grandes avances, ingeniero. Se ven viendo grandes avances tanto en la industria, en empresas y en México, obviamente, con todas estas nuevas tecnologías. Ahora, ingeniero, digamos, en el sector hay proyectos polémicos como la refinería Dos Bocas. ¿Usted qué opina de la refinería Dos Bocas?
Bueno, sí, sin entrar en cuestiones, como dice, pues sí sabemos que es polémico, pero sin entrar en polémica política, digamos. Sí estamos, o sea, sí estamos de acuerdo, o sea, el consumo de combustibles, básicamente gasolinas, diésel, etcétera, en el país, pues ha crecido, porque el país ha crecido, porque la planta automotriz ha crecido mucho y hemos mantenido las mismas refinerías. Eh, Independientemente vamos, del bajo mantenimiento que se le dio los últimos años, lo cual ha ocasionado que nuestras refinerías actuales operen a bajas cargas, aunque poco a poco vayan mejorando. Entonces, bueno, obviamente sustituimos la importación. En este momento, pues todo el mundo decimos, oye, pues nos conviene importar porque está muy barato. Claro. Obviamente, es obvio. Pero eso es hoy, mañana, pasado, quizás 6 meses, un año posiblemente, Claro. ¿no? Pero 2, 3 años más que el petróleo se recupere su precio, que vuelva a ser más caro, pues entonces obviamente nos va a volver a costar. Si para esa fecha tenemos mejores operaciones en las actuales refinerías y una refinería nueva, pues es obvio que vamos a poder sustituir importaciones y tener los ahorros que se están buscando tener. Entonces, en ese sentido, los ingenieros químicos, digamos que no nos oponemos, al contrario, qué bueno que exista independientemente de las fuentes de trabajo, etcétera. Entonces, lo que sí pensamos nosotros es que muy posiblemente tengamos que pensar en el futuro. Hay un tipo de planta que nosotros le llamamos una refinería petroquímica. Okay. La industria petroquímica ha venido padeciendo por falta del insumo, que es su materia prima, que es el gas natural, que también ha descendido su producción. Entonces, obviamente, hemos bajado la productividad en nuestros complejos petroquímicos, tanto públicos como privados. Entonces, pero no nada más podemos tener industria petroquímica derivada del gas natural, también podemos tener industria petroquímica derivada de los derivados del petróleo crudo. Claro. Entonces, si logramos conjuntar en una refinería la producción de combustibles, pero también aprovechar parte de sus subproductos para generar productos químicos, entonces eso sería lo ideal, porque entonces estaríamos aprovechando más. Y creo que ese es uno de los puntos que debemos pugnar nosotros como ingenieros químicos y que pensamos para octubre en nuestra reunión generar propuestas en ese sentido para aprovechar mejor pues, nuestras materias primas. Entonces, en ese sentido, sí digamos, nosotros sabemos y creemos que a lo mejor podríamos estar en una polémica en que si el sitio de Dos Bocas es el mejor o no es el mejor. Posiblemente habría que hacer análisis más a fondo. Claro. Pero yo pienso que en la zona sureste, tenemos refinerías en Minatitlán, tenemos petroquímicas en Coatzacoalcos, tenemos industria de centros procesadores de gas en el estado de Tabasco. Entonces, sí, digamos, si hay una base que se pueda utilizar en aquella zona como para tener una nueva refinería. Sí. Entonces, no digamos, en este momento que ya se decidió y ya se está construyendo, pues ya es un poquito quizá inútil poder decir, no la hagan ahí, háganla 50 kilómetros más adentro, sí. No sé, digo, perdón, fuera de la costa, en fin. Sí, claro. ¿No? Pero sí estamos en el sentido de apoyar ese tipo de proyectos. Igual, como decíamos hace rato, de los precios del crudo, etcétera, etcétera, en este momento no podemos tomar decisiones tampoco de decir vamos a cancelar o vamos a suspender, porque pues, estamos viviendo una cuestión temporal, ¿no? O sea, entonces, lo más que se puede hacer, y a lo mejor eso ni siquiera podemos decir nosotros, suspéndase, porque muy probablemente, por ejemplo, los fabricantes de los grandes equipos que se van a utilizar en la refinería, ellos mismos están alargando sus plazos de entrega, entonces claro. no depende tanto ya de uno el decir le paro o no le paro ahorita, no tiene caso, porque de cualquier manera el proceso natural se está haciendo lento por la misma contingencia. Bien, ingeniero. Ahora, a ver si entendí este tema. Usted dice que lo de los combustibles está bien, pero también
toca la parte del gas, que creo que esa es la parte. ¿Esto cómo se puede lograr? ¿Con otra planta o esta planta debe equiparse de otra manera? Bueno, obviamente lo que necesitamos de la manera más rápida sería incrementar la producción de gas natural. Ok. El paso siguiente sería buscar la reconversión de las plantas, así como en la refinería solo de reconfiguración, en nuestras plantas petroquímicas se hablaría de una reconversión. Okay. Para aprovechar la misma base que tenemos de equipos, pero darles otro uso y posiblemente con alguna inversión menor, de algún cambio de equipo, algún cambio de material, pero tendríamos que verlo específicamente qué productos vamos a necesitar o qué productos queremos entregar al mercado para suplir la demanda nacional. Eso sería básicamente, pero lo primero es obviamente producir, pues, extraer más gas natural. Ok. Uno, y dos, buscar la reconversión de nuestras plantas. Eso también es básico. Ok. Bueno, sí, y eso sin duda, los indicadores ahí están, la falta de la materia prima para poder exactamente aumentar la producción de productos petroquímicos, sin duda, creo que sí tiene, o sea, es cierto, es una realidad. Igual están los indicadores y pues ahora sí que es parte de la estrategia que se necesitaría revisar para estar más en equilibrio y depender menos de las importaciones de esas materias primas, ¿no? Sin duda, ingeniero. Pues muy bien, ingeniero, pues ya, si acaso para cerrar, aunque ya me adelantó algunas cosas, pues, ¿qué viene o qué vendría o qué se esperaría para la industria química en México hacia adelante? ¿Dónde estarían los retos, ingeniero? Bueno, uno importante, como decíamos, el desarrollo sustentable equitativo, porque eso es algo muy dinámico, ¿no? O sea, hoy hablamos hace 20 años hablábamos de una sustentabilidad basada en algunos puntos importantes, hoy hablamos de otros, posteriormente a la contingencia vamos a hablar de otros, ¿no? Sí. Alguien, ya ve que hubo una polémica previa a la contingencia, por ejemplo, con la fabricación de bolsas de plástico, por la contaminación, etc. Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, sin plástico no habría caretas de las que usan los médicos. Sí, cierto. Todas las que son las jeringas, todos los que utilizan ellos para la industria, bueno, no, en este caso farmacéutica, pero para la parte de los hospitales, sí, prácticamente es a base de plástico. Entonces, sí, pues podemos decir que los plásticos son malos, ¿no? El uso que hacemos de ellos, bueno, entonces ese va a ser un punto también muy interesante que queremos manejar. Por eso le mencionaba lo de la convención, porque aunque nos vamos a centrar en ese tema específico, pero creo que van a salir propuestas muy interesantes para la época post-COVID-19. Y bueno, los invitamos a ustedes también, ya sabe, para nuestra convención. Si hay algún cambio de fecha, se los haremos saber, pero básicamente va a ser del 21 al 24 de octubre, Centro de Convenciones en Coatzacoalcos, Veracruz. Pues nos mantiene informados, esperemos que no haya cambios. Esperemos que no. Gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.